Regresamos con un nuevo episodio de la idea a la acción, tu podcast favorito si eres emprendedor o tienes una idea, pero exactamente no sabes cómo empezar y materializar ese que es tu sueño, el que tú sabes que puedes lograr. Y es que el día de hoy no solo estamos con alguien que la está rompiendo en TikTok, sino que también ayudan a toda la juventud que quiere entrar a la preparatoria o la universidad de sus sueños. Me encuentro aquí con Gustavo Toledo, director general de Unitips. Seguramente los han visto en TikTok porque son unos buenazos. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, mucho gusto. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Aquí acercándome a esto de los podcasts. Encantado de compartir lo que... Ya somos dos, ya somos dos. Aquí yo y el equipo de producción estamos echándole muchas ganas, pues para que no solo pues sea un podcast más, sino que de verdad inspire a los jóvenes, que creo que es como tu audiencia principal, pues, a materializar sus sueños y pues, ¿por qué no? Tener pues sí, más invitados aquí. Encantado lo que podamos aportar, creo que ese es también un poco nuestro motivo de empresa. Y Unitips es un modelo de negocio muy interesante, porque ustedes no solo se dedican a hacer guías de estudio o a hacer que si el papelito, el PDF, lo que hablábamos antes de entrar a la grabación, ustedes realmente su principal preocupación es que haya un seguimiento, por así decirlo, y que no solo se quede en la teoría. Entonces, empecemos a hablar de Unitips. ¿Cómo nace la idea de Unitips? La pregunta básica. Mira, Unitips es un modelo de negocio freemium donde damos muchas cosas gratis y tratamos de solucionar el problema de acceso a la universidad, ¿no? Empezamos en México, hoy estamos ya en Chile y vamos hacia Colombia, pero básicamente hemos detectado que hay un problema no resuelto, que cuando una enorme población en este país y en Latinoamérica trata de entrar a la universidad, te chocas con procesos administrativos, o inclusive un gap académico que sabemos que nuestros pueblos lo tienen, en donde no pueden entrar a la universidad porque no están listos. Van al examen, lo presentan, y cuando lo presentan no tienen el puntaje necesario porque hay una pequeña población que puede entrar y la manera de filtrarlo a veces es a través de la puntuación. Entonces, Unitips nace en esa necesidad de ofrecerle desde lo administrativo y vocacional de dónde pago mi examen, qué tengo que estudiar, estudio toda la prepa otra vez, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde pago? ¿Me voy a tomar una foto? ¿Quiero estudiar medicina? ¿Cuáles son mis opciones? Hoy la oferta es mucha, pero es tan abierta que no tienes como un camino claro de decir, voy por acá y esto es lo que quiero. Y nosotros, eso es lo que entramos, por eso hablo del freemium, porque le damos mucha información y tú decides qué es lo que quieres, ¿no? O sea, hoy tenemos un volumen importante de visitas en nuestro blog y los encaminamos a una pequeña porcentaje de nuestras audiencias a la solución que tenemos, que son cursos en línea que te preparan a los diferentes exámenes. UNAM, Politécnico, UAM, las universidades, las universidades con mayor volumen en su matrícula, ¿no? Estamos enfocados principalmente en el sector público, pero tenemos dos soluciones que también atiende a algunas universidades privadas que deciden tomar alguno de estos exámenes. Pero más allá del segmento, te diría, lo que buscamos es resolver ese problema de acceso a la educación superior, ¿no? Porque es un tema bien interesante porque si en Estados Unidos es complicado y caro, aquí yo siento que antes era la oferta tan cerrada, o sea, solo pensábamos UNAM, Politécnico, UAM, etcétera, pero ahora hay tantas universidades que es verdad, o sea, y más que tienes 17 y 18 años, luego muchos papás pues dicen, no, pues no, y te toca. La presión también es de, bueno, ya estamos en marzo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Checar Unitips, eso voy a hacer. En la reunión familiar te preguntan, y bueno, ¿para cuándo? ¿Qué vas a estudiar? Y muchos no teníamos la solución. O sea, vamos construyendo en ese proceso qué es lo que quiero, qué carrera y cómo y con qué. Y ahí los vamos acompañando a todos nuestros estudiantes en ese camino, ¿no? Desde lo administrativo, insisto, hasta lo vocacional y claramente lo académico, que es nuestro activo más fuerte. Y es que escoger una carrera, o sea, ya ahora lo pienso que tengo 25, yo sé, no parece, parezco yo estudiante, pero, o sea, a los 18 años, uno no tiene yo creo que ni vislumbras el mundo que hay fuera, ¿no? Entonces sí es bien complicado que tal vez ahora la juventud, llamémoslo, la generación que va a entrar a la universidad, tienen tantas herramientas ahora para crearse trabajos que yo creo que también suma a ese problema de acceso a la educación. Hay personas que, no, pues
hago YouTube, me vuelvo influencer y como que dejan la parte académica de lado. Pero lo que se me hace interesante de Unitips es que ustedes no solo les dan el acompañamiento, sino estas soluciones y Sí. respuestas a lo que a veces uno no sabe ni a quién preguntarle. Y es eso, la oferta académica es tan grande que no la conoces. Entonces, Te quedas en esto. Te quedas con las principales, medicina, leyes, pero hay Ingeniería. hay una enorme oferta que no conoces hasta que no exploras y te enfocas un poco. Y luego, las opciones que hay no son a veces las más amigables como para entenderlo, porque te pueden explicar, entras a la UNAM y la UNAM tiene 10,000 cosas. Es un mundo. Es un mundo y nosotros lo que hacemos es tratar de digerir esa información para que tú la consumas de una manera y digas, ok, ya entiendo, ya sé qué es lo que quiero, o ya tengo por lo menos un camino por donde moverme y sigo mis pasos, ¿no? Es un reto brutal porque sí, en gusto se rompen géneros, ¿no? También aplica en la universidad. Y para quienes no saben, y ojalá este podcast llegue a mucha gente también de toda Latinoamérica, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, sí. Es la máxima casa de estudios aquí en México, una de las mejores universidades también de Latinoamérica, pero el ser la mejor implica que todo el mundo quiere entrar ahí. Sí, la estadística dice que solo el 10% se queda en la universidad. Si aplican 2 millones de estudiantes, solo 200,000 pueden entrar. Y ahora sumemos que la gente de aquí de la Ciudad de México somos millones de personas, la mayoría aquí de tal UNAM. Ahora, súmale de los estados de la República, 31 estados, bueno, 32 porque ya no somos Distrito Federal, y gente de Latinoamérica viene aquí a estudiar a México, medicina, derecho, que son carreras muy prestigiosas. Y eso a mí se me hace interesante que ustedes no solo se están centrando en México, si quieres lo podemos hablar más a fondo, también me mencionabas que están en Chile y en Colombia. Sí, el problema es a nivel continente, ¿sabes? Estados Unidos también sufre ese problema. Todos, en Chile, que estamos ya desde el año pasado, es solo un examen. Pero ahí tu problema ya no es sí es el examen, pero depende de tu examen, así la universidad que puedes aplicar. Ok. Y aquí hay un reto mayor. Chile tiene un método donde te dice, depende la prepa en donde estudiaste, o la escuela media superior, así es tu calificación. Entonces la prepa te da, si yo estudié en la prepa X, te da tantos puntos, más tu examen, tantos puntos, y con esa suma puedes entrar a la U Católica, a Valparaíso, a donde tú decidas. Las más prestigiosas. Pero solo es un examen. Entonces tiene peculiaridades que no deja de ser un problema para el estudiante. O sea, literal, tu vida académica depende de un examen. Literal. Y de un poco de tu carrera de la media superior, ¿no? ¿Dónde estuviste? Entonces, el reto lo vemos a nivel latinoamericano. También vemos al latino en Estados Unidos con esos retos, porque también culturalmente traemos la idea de el americano, el anglosajón tiene claro los conceptos desde que está chico, el ahorro para la universidad, ¿no? Y el latinoamericano no los tenemos, ¿sabes? Entonces nos enfrentamos a ese problema hasta así cuarto para la hora, para entrar a la universidad, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, es cierto. ¿No? Entonces también culturalmente Latinoamérica pese de eso, aparte de los problemas políticos, económicos que tiene, lo cultural, ¿no? Entonces, la información es vasta y ahí es donde nosotros entramos un poco a jugar con esa dinámica de mucha información, contenido académico de calidad, que también creo que es valioso. Utilizamos una metodología que se llama Bit Size Learning. Pequeñas lecciones donde no tratamos clases magistrales de 90 minutos, no. Pequeñas lecciones de 10, 15 minutos por máximo. Sí, como cápsulas. Eso tenemos 7 años en el mercado. Ya lo habíamos generado así desde un inicio. Con la pandemia, todos dijeron, chin, esto me funciona, ¿no? Porque eso de ver un contenido tan largo no era funcional. Nosotros con pequeñas cápsulas ves vectores, lo entiendes, haces una pequeña trivia y tenemos exámenes de simulaciones que te hacen el ejemplo de cómo estás para tu examen. No son el examen porque no tenemos acceso a los exámenes oficiales, pero se acercan mucho en estos 7 años que hemos construido a la realidad. Entonces tú dices, saqué 90 de 100, ok. Ya tengo se aproxima de manera muy cercana a tu presentación oficial del examen de admisión. Y es bien importante también estas prácticas porque, y lo hablo yo de manera personal, yo soy del sur de México y se vive
pues sí, esta brecha de educación, que a diferencia si estudias tal vez en la capital, y pues aunque tú estudies, pues a mí no me tocaron esas herramientas, era la guía de estudio, ¿no? Sí. Que era el PDF y leías las preguntas, pero ajá, ¿y si esto no viene? ¿No? Ya desperdicié mi tiempo, y dicho y hecho, o sea, mucha gente, me incluyo, tratamos de aplicar a la UNAM, no quedamos, y esto hasta como que es personal, ¿no? Como que uno Sí. dice, oye, pues no lo valgo, ¿no? O el puntaje es demasiado alto, e incluso a veces los puntajes cambian de año con año. O de carrera a carrera. O de carrera a carrera. No puedes tener segundas opciones, en muchas es volver a hacer el proceso, volver a esperar un año, y en ese esperar, reaplicar, no quede, pierdes mucho tiempo, y creo que Unitips sí te facilita mucho acercarnos a esta simulación, porque claramente, si alguien tuviera las respuestas de la UNAM, oye, pues... No, y hay mina para de oro. todos, porque está aquel que decide estudiar desde noviembre, ¿no? Y dice, yo me preparo y estudio todos los fines de semana. Y ahorita están aquellos estudiantes que están decidiendo, hoy empiezo a estudiar, ¿no? Y Sí. en un mes le voy a dedicar 4 horas diarias y lo hago de manera más intensa y entro al examen, ¿no? O sea, creo que se vale, porque también cada quien tiene un método de aprendizaje distinto y una cultura de cómo vas siendo, atacando esos problemas que encuentras, ¿no? Hay quienes dicen, yo de primero me registro y ya con el registro en mano de la UNAM veo si presento mi examen, ¿no? O cómo me preparo. Y nosotros creo que entendemos, hemos ido aprendiendo porque no ha sido sencillo. Quisiéramos que todos empiecen a estudiar en noviembre, claro. pero cada mes vamos evolucionando, decir, bueno, estamos en marzo, ya casi abril. En abril es contrarreloj, ya te queda un mes, los exámenes de la UNAM empiezan el 15 de mayo, aquí es un mensaje distinto y le damos una aproximación al problema de otra manera, ¿no? Diferente a los que les hablamos en octubre, que son aquellos que en cuanto entran a su último año de educación media, ya están pensando dónde, cuándo, empiezan a conocer dónde hay medicina, está en la UNAM, está en el Poli, y ahí es donde creo que nosotros estamos dando valor agregado en esa información, ¿no? Desde nuestro blog tiene contenidos como carreras mejores pagadas, como carreras más pobladas, ¿sabes? Entonces te damos la información macroeconómica, académica, los contenidos per se, claramente, y lo administrativo. Entonces, el modelo freemium me parece con una nobleza importante en este caso, porque le das información y no estamos esperando siempre algo de ellos, sino solo dar, ¿no? Y lo que ellos nos dan es ese gran reto de la evolución generacional, ¿no? Y es invertir, suena feo, en los líderes del futuro, prácticamente, porque, por ejemplo, en su blog veo también que dan consejos, todo eso, o sea, es invertir tal vez en las personas que no tienen quien les guíe, porque pues es una realidad, eso es una decisión luego muy personal, y luego a veces los papás como que es el primer ejercicio, ¿no? Que tus papás te dejan, resuélvelo tú solo, y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué es un CURP? ¿Dónde saco el CURP? Fíjate que está interesante, porque en México hay mucha independencia de la elección de tu carrera, pero Chile hay mucha presión social del padre de familia. ¿De verdad? Sí, en Chile, nuestros procesos comerciales nos buscan muchos padres de familia y preguntan, ¿y dónde están sus oficinas? Participa mucho el padre de familia. En México es mucho más independiente, ¿sabes? Pero también el reto no solo es lo cultural o lo social. Creo que el reto es, hoy estamos enfrentando a una generación, hoy, en este 2023, una generación que estudió sus últimos 2 años virtuales. Sí. ¿No? El año pasado, alguien que estuvo híbrido, entonces salió un poco como, ¿qué hago? Todo debe estar en internet, voy a seguir en internet estudiando. Y hasta los documentos se tardaron los documentos, mucho. Entonces como que hubo del año pasado acá eso que le dicen la normalización después de la pandemia, hoy lo estamos viviendo. Y eso es lo que nos dan hoy los estudiantes. Yo estoy seguro que en agosto, que iniciamos el nuevo ciclo escolar 23-24, vamos a encontrar nuevas peculiaridades en la comunicación, porque también, ¿cómo le hablas a alguien? Yo ya hace muchos años pasé por ese proceso. ¿Cómo le hablas a alguien que va a entrar a la universidad? Claro. Y Entonces, que pasó una pandemia. O sea, que pasó una pandemia mundial hace 2 años. O sea, sí. Si te das cuenta, en el 2020 ya estábamos en eso y ellos estaban en secundaria aún. Entonces... O sea, literal entraste a tu casa para un puente que fue el puente de marzo. Sí, hace y tú, sí, qué felicidad, voy a descansar.
Y cuando saliste ya al mundo real, ya eres mayor de edad y puedes comprarte una casa si quieres, ojalá puedan, ¿verdad? Quieras y puedas. Y si emprender es complicado, emprender en el sector educativo ha de ser muy complicado, porque, y especialmente aquí en México, que como que hay muchas normas, hay como un status quo de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Cuál crees que hayan sido los principales obstáculos para ustedes en Unitips y cómo los han abordado? Especialmente lo que hablamos con la nueva normalidad. Fíjate que yo no lo veo, sí es un obstáculo, pero me parece que es la responsabilidad a tus audiencias que le estás hablando. Prácticamente nuestros usuarios no están bancarizados, ¿no? Y son las primeras relaciones comerciales que ellos empiezan a tener, hacer una compra en línea, ¿no? Probablemente sí, compras cosas, regalos antes, pero esta ya es una decisión que ellos toman. Entonces, la responsabilidad de cómo aproximarte, ya las regulaciones de los dispositivos, llámese, o plataformas, Meta, Google, ahora TikTok, también las regulaciones para menores y cómo te aproximas a ellos. Yo creo que es un reto el cómo comunicas algo en donde no estás dándoles productos en ese mundo mercenario de consumismo, sino que es un producto para mejorar su calidad académica y que puedan entrar a la universidad. Entonces, hoy nosotros nos enfrentamos a los retos de las restricciones de las plataformas, porque no, Meta o Facebook no te permite hablarle a ellos por ser menores de edad. Es cierto. O con algunas restricciones, no es que no te permita, con algunas restricciones. Entonces, hay que buscarle como el... Hay que entender que, entendemos que hay abuso de esa comunicación a menores. Nosotros no queremos hacer esa comunicación hostil. Entonces, ahí están los retos, ¿no? O sea, el cómo ir revolucionando. El otro reto son los comportamientos de estudio. Cómo enfrentas un comportamiento que antes era magistral, estudiar, repetir. Memorizar también. Y hoy el consumo de contenidos, ustedes lo deben de estar viviendo, es audiovisual, quiero escuchar en un TikTok la perla del caso. Corto, rápido y... Corto, rápido, conciso y vámonos. Pero todos sabemos y todos hemos pasado por algún curso académico, hay que estudiar. Que los métodos han cambiado, que las herramientas ahora son muchos, sí. Y entonces ese hábito de cómo estudio y cómo le dedico tiempo a mí, ese es lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Porque hoy los hábitos dicen, no. Hoy en TikTok ya hay muchas opciones. Y es cierto. Y las respetamos y creo que son muchas muy buenas. Pero también la estructura de hacer un plan de estudio, qué tengo que estudiar, no voy a estudiar de más, el confiarme, el no confiarme. Ese es el reto, el convencer que somos una solución, el comunicar, más que convencer, el comunicar que somos una solución, que entendemos los problemas y que hoy no todo está resuelto en el mercado. O sea, hoy el TikTok, el YouTube, Twitter, te acerca, pero no te soluciona. Finalmente eres tú el que te vas a presentarte un examen y hacer respuestas en ese momento, desarrollar, lo que sea. Creo que ese ha sido nuestro reto principal y, por supuesto, como emprendedores, levantar la empresa a un punto que cumplamos con las regulaciones fiscales, laborales, demás, pero creo que eso lo enfrentamos todos y en eso estamos siempre construyendo hacer un mejor equipo de trabajo, porque lo que eres internamente es lo que vas a exponer a tu cliente. Claro. Y esa audiencia tiene una nobleza genial, ellos perciben claramente lo que está pasando acá. Y tiene una audiencia muy participativa también, sí. Porque mencioné justo en la intro que ustedes en TikTok tienen una audiencia muy grande y siento que es bien interesante cómo han hecho que un problema que pasa de generación en generación, porque el escoger la universidad, todos, no importa que sea tu abuelo de 90 años, tu tía de 50, tu prima de 40, todos hemos pasado por ahí. Sí. El saber, y no solo la universidad, va incluso desde antes, el saber a qué me quiero dedicar toda mi vida. Porque no estamos hablando de algo que vas a hacer solo 4 años y ahí nos vemos. No, es algo que vas a ejercer. ¿Y cómo crees tú que Unitips se ha podido adaptar a esto que estamos hablando, la inmediatez, el contenido de valor, una audiencia que ya no ve videos de 30 minutos o que se sienta a esperar un horario específico para ver el contenido que les guste, sino que ya ahora lo buscas, no te gusta siguiente y hay 20,000 opciones? ¿Cómo crees que tú llegaste a ese punto que dijiste, ok, este es el contenido que nos funciona?
¿Qué estrategia tomaste? ¿O cómo fue ese proceso para ustedes? Fíjate, pusimos por delante siempre al cliente porque era muy sencillo decir, esto es lo que necesitas, Gustavo, hablando de un estudiante que quiere entrar. Y el éxito fue poniéndonos en sus zapatos, entendiendo que no sé qué estudiar. Más allá si qué curso tengo que comprar para prepararme al examen de la UNAM que presento el 13 de mayo. No, es, no sé por dónde empezar. Incertidumbre. Estoy en un WhatsApp, me mandan un video de YouTube y me salgo y me distraigo. Y donde estaba, pum, estoy en clase escuchando a mi maestro y me mandan un meme y pum. Ese bombardeo de contenidos que ahora tenemos, porque son contenidos que estamos constantemente recibiendo, me parece que fue el punto medular para decir cómo nos acercamos a que sabemos lo que están viviendo para llevarlos a un camino. Nunca buscamos la intención de conectar para hacer negocio. Claro, somos una empresa que con fines de lucro, pero nuestro principal objetivo fue cómo le digo que te queda un mes y que reacciones. Uh-huh. Y cuando hicimos contenidos en TikTok o cuando hacemos contenidos en ese mood son los que mejor éxito tienen. No cuando, oye, ven y prepárate con nosotros. Claro, sí hacemos a veces o muchas veces de esos contenidos, pero cuando le decimos, chin, ya se nos fue marzo, otra vez, y no nos hemos preparado. Entonces, en ese lado vamos construyendo para ponernos en donde están ellos. A veces queríamos ver el grupo de 12 meses, de agosto a julio, y nos dimos cuenta que cada estudiante es distinto. El construir con épocas distintas, al de enero, al de diciembre, ahorita que vendrán las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pues también tendremos que saber cómo aproximarnos y entender en dónde estás parado cuando estás a un mes de tu examen y qué le tienes que decir. Hoy, probablemente en ese entonces, cuando estemos a un mes del examen, le diremos, este es el temario, esta es la estructura. Y ese contenido genera valor y nos mantenemos en nuestra propuesta, porque eso también cuesta mucho. ¿Cuál es la propuesta? Facilitar el acceso a la universidad. ¿Y cómo lo facilitas? Claro, con un curso, pero eso no es todo. Ajá. Oye, el curso cuando vayas, lleva pluma, lleva esto, y no puedes entrar celular. Cosas tan simples como la calculadora. Cosas tan simples como a mí me tocó ver gente que llegaba, que te piden calculadora simple, llevan calculadora científica, ¿no? Oye, pero pagué mi examen. No, pues ahí viene claro como el agua. Y otra cosa que a mí me da mucha curiosidad. Mencionas que en Chile, por ejemplo, los padres de familia son muy involucrados. ¿Por qué no elegiste los padres de familia como su audiencia principal y se fueron por pues, una audiencia más joven que podría incluso ser un poco más retadora? Aquí entendimos que el padre de familia, el modelo de Chile tiene una peculiaridad que es, depende de la universidad también, así la deuda que vas a adquirir, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un peso importante en donde tu decisión también afectará el nivel de endeudamiento que tengas si así decides en alguna universidad. Entonces, el que toma la decisión normalmente sí es el estudiante, pero hay un patrocinio, como muchos de nuestros padres nos acompañan en nuestra educación superior, ellos participan en ese proceso. Son parte de. ¿No? Pero tenemos claro que nuestras audiencias son los estudiantes. El que consume nuestro producto es el estudiante. El que le resolvemos la duda es el estudiante. Que él la transmite a su padre, totalmente. Él le dice y plantea su problema, no, papá, tengo esto, lo entendemos. Pero nosotros hoy creemos que el reto está en esa audiencia. El padre de familia finalmente dice, aquí está tu universidad, te espero con el 9, 10, 6, 7, el número que decidan. Que te exijan. Pero el problema lo está enfrentando el alumno. La frustración de, no sé qué estudiar, es el alumno. Entonces, estamos totalmente convencidos que el facilitar no es al padre, es al estudiante. Y ahí creo que irnos a otro segmento nos desviaría de esa propuesta. Si te das cuenta, me enfoco. ¿Cuál es la propuesta? Facilitar el acceso. ¿Quién va a entrar a la universidad? El estudiante. Ok, perfecto. Si busco darle servicio el área de admisiones de la Universidad de la UNAM, ok. Diferente. Es diferente. Cambia. Pero aquí estamos totalmente enfocados. Y es muy cierto lo que dices, o sea, que culturalmente en Latinoamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, tú pues sacas un préstamo estudiantil,
o sea, ni terminaste de estudiar todavía y ya estás endeudada. Y aquí Sí. no es cierto. En Latinoamérica, digo, afortunadamente, en la mayoría de los casos, no en todos, obviamente siempre cada estudiante es un mundo, tú lo has dicho, los papás sí se involucran mucho en esta parte. Y me gusta eso que dices que están enfocados. ¿Tú cómo ves a Unitips de aquí a 1 año, de aquí a 5 años y de aquí a 10 años? Hablemos de los objetivos que se han planteado y a ti cómo te gustaría, porque pues soñar, todo se vale. Fíjate, como startups a veces, yo a veces digo, es muy arrogante pensar dónde vamos a estar en 5 años cuando hemos construido 7 con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Pero claro, soñar y planear es fundamental, ¿no? Hoy, tener Colombia y Chile estructurados me parece un gran logro para la empresa. Queremos ser la plataforma número 1 en Latinoamérica en acceso a la universidad. Brasil, nuestra única limitante es el idioma, porque académicamente pequeño limitante, pero tampoco lo vemos como un stopper. No lo ponemos en el mapa, pero nos vemos con una agresividad hacia el mercado latinoamericano, porque hoy tenemos el contenido académico. Colombia, te digo, lo estaremos abriendo en 6 meses, prácticamente porque el contenido académico lo tenemos. Los vectores es lo mismo en Colombia, en Chile, como en México. Es el proceso, ¿no? La parte burocrática, por así decirlo, lo que cambia. Sí, tal cual. ¿Y cómo le hablas al colombiano? ¿Cuáles son cuál es su journey hacia la universidad para decir, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces ahí tiene sus peculiaridades en tiempos, en comunicación, pero hoy ya tenemos un activo fijo que es contenido académico. Nuestro objetivo en 3 a 5 años, estar posicionados básicamente en Latinoamérica como líderes de acceso a educación superior. Y es algo bien interesante que luego, por ejemplo, en las clases de publicidad, en las de marketing, hablan de el mercado latino, como si todos los latinos fuéramos lo mismo. Y la gente luego, las empresas, no, que queremos conquistar el mercado latino. Ajá, pero tú, por ejemplo, que eres de Guatemala, o sea, tal vez tu manera de consumir contenido es diferente a yo que soy de México, pero soy del sur de México, que el acceso es limitado, ¿no? O a las personas de Colombia, en Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso para entrar, no entrar a ese soñado mercado latino? Porque luego hasta como que suena como fantasioso, ¿no? Sí. Como decir, vamos al mercado hispano, vamos al mercado, no, pero, ok, aterricémonos, ¿cuál mercado latino? ¿Cómo fue ese proceso para entrar no solo aquí en México, que tal vez ya lo conoces porque tú vives aquí? ¿Cómo fue entrar a Colombia? ¿Cómo fue entrar a Chile? ¿Y cómo tomaron esa decisión? O sea, ¿en qué punto de el crecimiento aquí en México dijeron, ok, toca expandirnos a este país? Mira, la expansión la tuvimos clara con identificar que el problema todos lo sufrimos. A tu primera pregunta de el sueño latinoamericano, fueron golpes de realidad muy fuertes, porque decíamos, hombre, México, 130 millones de personas. Poquitos. Ya tenemos una masa crítica y entendemos los problemas. Entonces, luego Guatemala, Salvador, Ecuador, todos son más chicos, a excepción de Brasil. Son más chicos, podríamos atender. Entonces, en esa lógica dijimos, pues repliquemos y entendamos. Ahí empezaron los golpes de realidad, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir, y funcionó. No, y ojalá hubiese funcionado. Y encontramos temas de realidad en donde en Chile resulta que el método de pago es un gran problema. Sí. Es un gran problema, entonces tuvimos que resolver desde el punto de vista tecnológico una solución y decir, aquí está. Apagué este fuego. Apagué este fuego. Ahora, y así viene? fuimos encontrando pequeños espacios donde decíamos, aquí nos buscan muchos padres de familia. Nuestro contact center en México atiende a los estudiantes y le dice, no, esto funciona así, los acompañamos, ¿no? Aquí de repente era el padre de familia de, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Y qué ganan? Una pregunta de padre de familia, donde nosotros no estábamos construyendo porque construíamos desde el estudiante. Entonces, esos choques de realidad, para mí te diría, así es, así los vamos abordando. Y eso es lo rico de una startup. Vas construyendo diario. Al ser startup y construir de ideas de cero, vas a mercados a aprenderles también al mercado. Literal, entonces, como el título del podcast, de la idea a la acción. Sí. Y es bien complicado. O sea, porque dices, oye, bueno, tal vez aquí en México pues soy el rey de este nicho. Yo soy el mero, mero.
diríamos en mi pueblo, y o sea, es un reto muy grande no solo estar en otro país, sino en otros 2 países, Sí. que son bien diferentes y hasta geográficamente alejados del mercado mexicano, que tal vez nosotros estamos acostumbrados más a lo americano o cosillas así, pero a mí me parece que lo está haciendo excelente y esperemos que Brasil sea el próximo, porque ese sí es un mercado para Sí, los, creo que para vienen los retos muy duros. importantes. La evolución y los tiempos ahora son, los ritmos de cambio son muy altos y creo que ese es el principal reto, ¿no? Antes te dabas 2 años y cambiabas y ibas a un crecimiento importante. Hoy en 3 meses hemos evolucionado la empresa de enero para acá de una manera brutal. Se lo merecen por el gran esfuerzo y la gran labor que hacen también, porque a mí me tocó estar en ese lugar que, como digo, como que es la primera vez que tus papás ya te dan una responsabilidad de adulto, Sí. porque pues, obviamente trabajan, no van a hacer la burocracia por ti. Yo me acuerdo cuando mi papá me dijo, no, que pues va a preguntar qué papeles hay que llenar. Sí. Me decían, no, que la constancia, y yo... Ajá, y eso que No, sí nos el preguntan. RFC, y yo no, pues aquí está, no, es que ese es el CURP aquí en México, que es como un número de identidad, luego a veces en otros países lo conocen como DNI, me parece, Sí. y yo decía, ¿y eso qué es? No, y pues tampoco le iba a estar, oye papá, oye mamá, oye tal cosa, y preparar una carpeta, incluso prepararte para la entrevista, porque todavía se usa la Sí, entrevista. todavía. Pero no es para espantarlos, es para invitarlos que vayan a Unitips. No se espanten, Y búsquennos y los ayudamos encantados de la exactamente. vida. Y como lo decíamos, mi estimado Gustavo, si tener un emprendimiento en México con tanta oferta, porque no solo llega a lo de México, llega a lo de Sudamérica, llega a lo de Estados Unidos, llega a lo de Europa, es complicado, ustedes decidieron hacer ese salto y a mí se me hace increíble. Y es también una manera de inspirar a las personas que a veces contestar una pregunta sencilla, como ¿qué documento debo llevar? ¿Cómo me preparo para un examen? Es una gran idea, porque a veces eso que tú te preguntas y dices, no, pues a nadie le interesa, pues es una oportunidad de negocio, porque si bien como tú lo dices, es una labor que ustedes hacen para los líderes del futuro, esperamos que salga un presidente de ahí de Unitips, ¿no? Que recomiende. No solo es inspirar a las personas, sino también inspirarlas, no solo a estudiar, sino inspirarlas a que a veces esa pequeña idea, ese atisbo, pues un modelo de negocio. Y así va. Y ya platicamos mucho, estuvo buena la plática, estuvo bueno el chisme emprendedurismo, de emprendedurismo. Pero ahora te vamos a poner en las preguntas rápidas, que es donde la mayoría de la gente se espanta. Pero no te preocupes que somos simpáticos. Ahora, pregunta número 1. ¿Qué estudiaste? Y de esa pregunta hay un inciso. Si no hubieras estudiado eso, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Estudié ingeniería industrial, tengo una maestría en negocios y yo antes quería estudiar veterinaria. Si no hubiese estudiado eso, hubiese estudiado veterinaria. Todo el mundo dice eso hasta que te toca ver animalitos enfermos. Yo no podría. En mi caso, no me preguntaron, pero yo voy a participar. Yo entré a finanzas, pero me di cuenta no muy tarde que los números no eran lo mío y por eso estamos aquí. Sí. ¿Verdad? Segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el principal reto de los emprendedores en esta época digital que estamos viviendo? Digital y pospandemia. La brecha que a veces estamos buscando una idea que nadie tiene. A veces queremos ser el nuevo Spotify o queremos ser el de Amazon y encontrar un negocio como eso y queremos dar un salto enorme cuando la construcción se hace día a día, creando día a día y poco a poco. Creo que ese es el reto porque de ahí a lograr grandes cosas, nosotros empezamos con pequeñas ideas y con muchos errores y hoy hemos ido haciendo un camino que ha sido de esfuerzo y de trabajo. Creo que ese es el principal reto. Un anhelo tan grande que no te deja avanzar. Y dices, no, nunca voy a hacer el Amazon y te quedas ahí y no pruebas y no creas desde cero algo muy chico como responderle a alguien una pregunta de qué documento lleva. Y lo difícil a veces no es ya cuando das el paso número 1,000,000, ya estás, ya diríamos aquí en México, ya se hizo callo, ¿no? Ya hiciste esa travesía. Lo difícil es hacer el paso número 1. Sí. Diario, porque también es un tema cultural que nuestros países latinoamericanos no lo tenemos. Vemos a estos grandes corporativos y decimos cómo llegaron ellos. Ellos llegaron en ese proceso de crear constantemente, no me funciona, creo, no me funciona, creo, no me funciona, creo. Y esa es una cultura que creo que nos hace falta para poder lograr
tener más emprendedores en este país y en Latinoamérica. Si alguien tiene una idea de cómo hacerlo, ahí ya tienes tu idea, de la idea a la acción, solo falta. Yo le tengo que hacer pues publicidad al podcast, ¿verdad? Para que no solo nos vuelvas a acompañar, tal vez cuando ya abran en otro negocio, sino que más personas se inspiren a emprender. Y hablando de emprender, ¿para ti qué significa la palabra emprendimiento? Todos los que estamos en este mundo de startups y emprendedores, siempre buscamos siempre estamos atrás de crear cosas, esa necesidad de oportunidades para crear. Y así fui como yo me fui entendiendo que soy para este mundo. Yo quiero crear algo. Cuando trabajé para muchos corporativos te dicen, hazlo. Entré a este mundo de startups y me di cuenta que, ¿cómo hago mi nómina de abril? Pues hay que crear de cero. Y te apasiona y te gusta. Pero no me gusta el proceso de nóminas y lo contable. Me gusta el estar creando algo desde cero. Y para mí es eso es emprender, estar creando constantemente. Si ves los corporativos, para los que nos escuchan y están en un mundo corporativo, en grandes empresas, ahí también hay emprendedurismo interno. Oye, queremos hacer ahora la entrega de café de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Ellos también hacen creación. Entonces creo que eso es eso, no tiene que ser siempre dentro de una startup. Lo puedes hacer en lo personal, en tu puesto tal cual que tienes en un corporativo y, ¿por qué no, en una startup? Sí, el tener un trabajo no está peleado también con ser emprendedor. Y eso me lleva a la pregunta más difícil de toda la entrevista. Tambores. No lo hago en tambores porque me van a regañar si lo hago aquí. ¿El emprendedor nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Por qué? Porque todos tenemos un anhelo. Unitips es un ejemplo. Todos nacemos con el anhelo de entrar a la universidad y ser el médico que va a atender en un hospital de alto prestigio. Es un anhelo con el que nacemos, ¿no? Ese anhelo lo vas construyendo y te va bombardeando la vida de muchas cosas. Y te vas construyendo y diciendo, puedo hacer más. Solucioné un problema. Entonces se va construyendo en ese autoconocimiento de lo que tú puedes resolver. Y eso es emprender. Resolverle un problema a un grupo grande de personas o clientes que están en el mercado. Entonces se va construyendo y te vas autodescubriendo. Yo no soy el mismo hace 5 años y vas evolucionando esa etapa. Entonces yo creo que te vas haciendo, sobre todo, por lo menos en mi generación, cuando empezamos te decía, estudia, trabaja, endeúdate, ¿no? Ese era y ahí te vas construyendo y diciendo, pues no es así la realidad. Y te vas dando a quienes, y respeto, y a grandes amigos, yo fui de ellos, que dicen, no, yo quiero hacer mi vida corporativa, otros no. Entonces, el nacerse me encanta. Si fuera porque nace, estaría frito el país. Sí. Porque dependemos de cómo nació el niño que va naciendo en esta época para decir, no, necesitamos más empresas. Y yo creo que se nace por ese anhelo, por esas ganas de hacer más, ¿no? Y regresamos a lo mismo, no está peleado tener un trabajo y decir, oye, yo quiero una carrera corporativa, porque hay mil maneras de renovar e innovar dentro del mundo corporativo. El trabajo, no me gusta el nombre tradicional, pero como que lo que conocemos como ir a un trabajo de 9 a 6, todo eso, dentro de eso, que no te limite, o sea, tú puedes proponer cosas buenas y nuevas, mira, antes la gente checaba con papelitos su entrada, ahora ya hay sistemas y alguien lo creó. O antes los cumpleaños, pues, te decían felicidades y bye, y ahora eso es como parte de la cultura organizacional. Y todo eso empezó de una idea. Y es por eso que yo te agradezco que hayas venido aquí a contarnos el proceso de cómo Unitips pasó de una idea a la acción. Muchas gracias por acompañarnos. Igual te cedo la cámara para que por favor invites a todos los jóvenes que nos ven, porque es súper, súper importante tener educación en esta vida. Ese es el mejor regalo y la mejor inversión que pueden dar en su vida, así que te cedo la cámara, porque ya he hablado mucho. Gracias. Unitips somos un grupo de personas que estamos enfocados a facilitar el acceso a la universidad, que entendemos el problema que todos enfrentamos para entrar a ella, y aquí buscamos una manera rápida, sencilla y accesible, donde tú puedas aclarar tus dudas y alcanzar tus sueños, que es entrar a la universidad, hacer una carrera, y de ahí lanzarte al estrellato, ¿no? Entonces, visita unitips.mx, habrá quien te pueda acompañar en las dudas que tenga, y si no, la vamos a construir juntos
esa solución contigo y el resto de tus amigos que tengan esa duda. Entonces, visítenos y encantados de la vida de acompañarlos. Ojalá pueda repetirse más de esto en muchas más empresas, que creo que es lo que se necesita en este país. Y totalmente de acuerdo, y créeme que todos aquí en De la Idea a la Acción estamos muy comprometidos en no solo hablar de emprendimiento, sino traer a las personas que ya pues pasaron por esa etapa de apagar fuegos constantemente y que pueden inspirar de manera veraz y real a las personas que nos están viendo del otro lado. Esperemos que este episodio te haya gustado mucho. Recuerda que tenemos ya otras historias de emprendimientos publicadas. No dejes que nada te limite. Es posible emprender ahora con un celular y una computadora. Solo falta que encuentres esa idea y que la lleves a la acción, y es por eso que es el título de este podcast. Recuerda compartirlo, darnos seguir para que no te pierdas de no solo la historia de aquí, mi estimado Gustavo, sino de muchísimas más personas que se deciden por emprender y crear soluciones para ese problema que puede que te esté aquejando y no sabías cómo resolverlo. Mi nombre es Vanessa Priego y recuerda también compartirlo con más personas, porque quién sabe, puede que el próximo gran emprendedor esté ahí al lado de ti y no lo sabes. Nos vemos hasta el siguiente episodio.